constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 12 de la tarde con 41 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Matices, en horario especial, porque hoy tenemos una larguísima jornada de fútbol que pasa por jornada del fútbol nacional, por la liga enfrentando al Real Estelí, así es que hoy tenemos un programa más corto de 1 hora y a deshoras, porque son las 12:30 y tras eso no me acostumbro a la cortina navideña que arranca desde ayer, entonces no sabía en qué momento entrar. Pero bueno, esta semana nos sorprendió una conferencia de prensa que es un grupo que se llama Demolab, exigiendo encontrar a 38 diputados valientes y un presidente valiente para tomar las decisiones que tiene que tomar el país, y planteando algunas herramientas como un diputómetro, por ejemplo, entre algunas cosas. Y les voy a contar porque hoy a mí me costó realmente planear la entrevista, y es porque los periodistas, o los que por lo menos nos consideramos buenos periodistas, luchamos toda la vida, y gracias Cherita por el café, por ser consecuentes, ¿verdad? Porque tenemos que ser muy consecuentes, tenemos que ser muy directos, y bien que mal compartimos ideales con otras personas. Y hoy me ocurre que tengo que entrevistar a personas con las que he estado de acuerdo muchísimas veces y a las que respeto profundamente, y los voy a ir presentando. Una de ellas es doña Pilar Cisneros. Doña Pilar, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Muchas gracias, Randall, encantada de estar con usted. Igualmente. El otro es don Roberto Artavia, a quien admiro y respeto profundamente. Don Roberto, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Sí, buenas tardes, Randall, y muchas gracias por la oportunidad. Y a don Álvaro Salas, que no había tenido la oportunidad de entrevistarlo, sé quién es, lo conozco, lo respeto también muchísimo. Don Álvaro, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Don Randall, un honor estar aquí con usted el día de hoy. Muchas gracias. ¿Sabe por qué les planteé esto de arranque? Porque cuando surgen grupos civiles, yo normalmente soy muy cuidadoso de abordarlos. En el caso de ustedes, yo he compartido visiones de mundo muchas veces con ustedes, y entonces yo decía, bueno, pero ¿dónde está mi consecuencia? Yo tendría que plantear, digamos, el mismo cuidado, aunque los pensamientos sean más afines. Y entonces encontré además, porque sé que el respeto es mutuo entre mi persona y ustedes, que una de las cosas que ustedes respetan de mí, y se los agradezco mucho, es lo directo que soy. Entonces yo dije, bueno, qué mejor que hacerle honor a eso siendo muy directo. Así es que empezaré siendo muy directo en la entrevista, porque además hoy tendremos menos tiempo. Y voy a empezar por doña Pilar. Doña Pilar, ¿es cierto o no es cierto que usted quiere ser diputada? Porque desde que arrancó hace algunos días en algunas entrevistas, incluyendo una de Matices, y después se encabezó la conferencia de prensa, hay un montón de información en redes sociales que lo que dicen es que Pilar Cisneros se metió a la política, quiere ser diputada y esta es su plataforma electoral. Así es que aprovecho y se lo pregunto directamente, doña Pilar. Totalmente mentira. La gente en redes sociales dice, se le cayeron las medallas a Pilar Cisneros porque ya entonces no es periodista, sino que quiere ser política. Vea, Randall, ¿sabe cuál es el consejo que yo le doy a esa gente? Que se compre un buen sofá, bien mullido, porque se van a tener que sentar años y años y años y nunca me verán en política. Pilar Cisneros es periodista y alzo mi voz como ciudadana preocupada por lo que yo veo en el país. No quiero ser ministro, no quiero ser diputado, no quiero ser embajador. Eso es totalmente falso. Mi voz es por Costa Rica y no es por la política ni por la politiquería tampoco. Don Roberto, usted es un académico reconocido. En su caso, ¿usted quiere tener participación política activa? ¿Es esto una plataforma electoral, don Roberto? Randall, te lo voy a contestar de una forma curiosa. De los últimos 5 gobiernos, 4 me han ofrecido participar con ellos en una u otra forma. Este no. Debo ser claro,
y siempre he dicho que no, porque creo que mi participación como académico, facilitando dinámicas, siendo neutral en la política nacional, contribuye mucho más que lo que podría hacer en un puesto de línea. Entonces la respuesta es definitivamente no. Si me ven de candidato, no voten por mí. Don Álvaro Salas, usted tiene interés político, interés electoral, y es por eso que trasciende, digamos, como la cabeza de Demolab. No, señor, yo soy un músico y soy un enamorado de la ciencia y los datos. Actualmente soy profesor y lo que me apasiona en mi tesis y mi investigación es de participación ciudadana y cómo involucrar a los ciudadanos en procesos de toma de decisión, principalmente en alianzas público-privadas. Ok, entonces no los voy a ver en ninguna No, señor. papeleta. No, Ok. señor. Don Álvaro, ¿qué es Demolab? Demolab es una fundación sin fines de lucro que activa la participación ciudadana. Don Randall, Demolab nace a raíz de un vacío que existe en la realidad costarricense de no escuchar a los ciudadanos. Nosotros actualmente agrupamos a diferentes mentes de todos los ámbitos políticos, de la izquierda a la derecha, del centro, manudos, capricistas, jóvenes, viejos y no tan viejos, para poder entender cuál es la Costa Rica que queremos y cómo podemos los ciudadanos ser parte del diseño de esa Costa Rica para la Tercera República de los próximos 50 años. El Demolab es un centro de pensamiento y nos dedicamos y nos enfocamos en crear diálogo intersectorial sin importar de dónde vengan las opiniones. Y eso lo hacemos a través de dos frentes. El primero, por la ciencia, con datos, con investigación, y el segundo, con proyectos que invitan a través del arte, la música y la cultura a que los ciudadanos se acerquen y se informen de lo que es vivir en democracia. Eso es el Demolab. Don Roberto, ¿cuál es su participación en Demolab? Yo fui cofundador con Álvaro. Cuando Álvaro regresó de su doctorado, se acercó a mi oficina, me propuso la idea del Demolab como un centro de pensamiento y sobre todo sobre un laboratorio para experimentar con formas de activar la participación ciudadana. Y entonces reunimos un grupo de gente de nuestra confianza, es un grupo amplio, y los invitamos a esto, a ver cómo hacíamos para robustecer el contrato social y para quitarle la modorra y la apatía al costarricense de involucrarse en la definición de su futuro, que no significa de ninguna manera democracia de la calle, manifestaciones públicas y demás, sino plataformas donde puedan expresar su opinión de una manera bien articulada, bien pensada y sobre todo alimentada por expertos y gente que sabe de los temas que se estén tratando en cada caso. Doña Pilar, ¿cuál es su relación con Demolab? Bueno, yo no había escuchado hablar de Demolab hasta hace mes y medio, 2 meses. Cuando me llama Álvaro y me dice, vea, doña Pilar, es que estamos queremos hacer esta campaña, hagamos algo, Costa Rica lo pide a gritos, usted nos ayudaría, usted participaría. Yo digo, claro, me encanta. O sea, vea, Randall, para nadie es un secreto que en general, es lo que decía ahora don Roberto, o sea, el costarricense tiende a ser un poco apático, un poco retirado, digamos, de las decisiones que lo afectan en el día a día. Entonces, lo que quiere Demolab es darle ese poder de participación y en la voz al ciudadano costarricense. Y yo como periodista, ¿qué más puedo pedir? Porque, Randall, yo tampoco creo en la violencia, yo no creo en bloquear calles, yo no creo en tirarle piedras a los policías que nos están cuidando. Yo no creo en eso, pero creo en la democracia. Yo creo que la gente tiene que involucrarse cuando no está contenta con lo que está pasando en su país. ¿Y cómo lo hacemos si no nos vamos a tirar a las calles? Hablemos, exijamos, digámosle, hagan algo. Y por eso me metí. Conste, igual, de total voluntaria, ¿verdad? Porque hay gente que me dice, seguro le pagaron millones. No, ni un 5, nada. Ya hay alguien le pregunté en Facebook si era contratada o era ad honorem. Totalmente ad honorem, 100% ad honorem. Don Álvaro, en el caso de ustedes, el tiempo de uno cuesta plata, por supuesto. Poner una página de internet cuesta plata, hacer una página de Facebook cuesta plata, convocar una conferencia de prensa. Por más que ustedes trabajen ad honorem, cuesta un micrófono, luces, lo que fuera. En el caso de ustedes, que están ahí funcionando siempre, ¿a ustedes les pagan, trabajan ad honorem, don Álvaro? Yo soy el presidente y fundador y director ejecutivo de la Fundación Don Randall. La fundación nace con mis ahorros. Y por supuesto que se han agrupado diferentes organizaciones y nos han apoyado.
El 90% de nuestra fundación se maneja con voluntarios, ya sea CCUs, ya sea prácticas profesionales, y por supuesto que con los cofundadores como Roberto y otros miembros, ellos constantemente están donando su tiempo en este tipo de causas sociales, económicas y en sostenibilidad. Tercero, nosotros recibimos también donaciones financieras, por supuesto. Esto viene de lo que se conoce como grant académico, institutos, programas de responsabilidad social. Nosotros tenemos plataformas abiertas y reportamos a nuestra junta directiva y a los diferentes asociados de forma transparente. Tercero, nosotros también principalmente nos mantenemos funcionamos con apoyo de diferentes universidades. Esto, por ejemplo, ahora estamos colaborando con la Universidad Veritas para crear una alianza donde vamos a tener un musical sobre la Guerra Civil de 1948 y celebrar el contrato social de Costa Rica. Entonces, con la Veritas estamos trabajando la parte de producción, de video, audiovisual, etcétera. Con la Universidad ULACIT, por ejemplo, tenemos voluntarios que trabajan en redes, trabajan en escribiendo los blogs, páginas web, etcétera. Y en mi caso, yo sí tengo un salario que tengo que levantar los fondos constantemente, y este año por el COVID-19 tengo varios meses de no recibir mi salario y estoy actualmente trabajando en lo que pueda para sacar la fundación adelante. Porque una de las dudas, don Álvaro, perdón, no sé por qué me está pasando con usted que hay un eco cuando usted me habla. No sé si hay algún otro conexión que tenga ahí cerca, porque es solo con usted que nos está pasando. Perfecto. Voy a quitarle los AirPods, a veces eso. Sí, puede ser tal eso. Tal vez mientras tanto pasamos Claro, de hecho le iba a preguntar a don Roberto, porque ya en el tema de fondo, don Roberto, yo realmente vi con mucha atención la conferencia de prensa y las notas posteriores, y les voy a ser sincero, yo decía, mira, aquí hay un reto que se le plantea. No sé, les voy a poner un ejemplo burdo. Si yo quiero a mí me encantan los chiles rellenos que hace mi mamá, y entonces, pero hace años no lo hace. Entonces un día esto la reté y le dije, no, si sos tan cargada cocinando todavía hace chiles rellenos. Y entonces me hizo chiles rellenos porque la reté. ¿Okay? Entonces yo decía, bueno, esto de, a ver, ¿dónde están 38 valientes diputados y presidente? Finalmente es un reto, es una narrativa, digamos, que marca un reto por hacer algo. Pero por más que buscaba qué era ese algo que tenían que hacer para ser valientes, no lo encontré tan estructurado ni en la conferencia, ni lo he logrado, digamos, determinar después de esa conferencia. Entonces, mi pregunta en específico, Roberto, ¿qué es lo que tienen que hacer 38 diputados y un presidente para ser valientes, según ustedes? Ok, Randall, primero una breve introducción a la respuesta. Esto es una campaña que se va a estar manejando a través del tiempo, de manera que no todo ocurre en el primer día. Francamente, el ruido que hizo y la explosión que tuvo a partir del primer día, por lo menos a mí me tomó un poco por sorpresa, y entonces cuando empieza a surgir la segunda y la tercera etapa, ya la gente está lista para otra cosa. Y eso era parte importante del diseño. Si vos ves la conferencia de prensa, doña Pilar hizo, voy a decir, el llamado a la acción. Álvaro presentó el Demo Lab y yo dije con mucha claridad que esto se trataba de tres cosas: de la reducción y reestructuración de la deuda, de la reducción del déficit fiscal, particularmente por vía del recorte del gasto, y en tercer lugar, de la reactivación económica con sentido. Y cuando digo con sentido es que fundamentalmente no sea nada más la reactivación de generar un empleo de corto plazo, sino no con una visión de a dónde queremos llevar el país. Y planteé los temas, hice una lista de 6 temas que planteo ahí en la conferencia de prensa de manera directa. Y a partir de ahora, esos 6 temas son presentados por don Otón, por don Eliezer, por don Alberto, etcétera, que es cómo queremos manejar estos temas, cuáles son los temas que se deben manejar. Entonces, sí, estamos buscando que el presidente Alvarado priorice en la agenda de extraordinarias y que el Congreso, ojalá 38 y muchos más diputados y diputadas, pues respondan a ese llamado. Que no se pierdan, ¿verdad? Hay 43 proyectos en la agenda que presentó el Poder Ejecutivo para este periodo de extraordinarias por el momento, y con proyectos muy valiosos en muchos campos, pero que no pierdan el norte. Lo esencial ahorita es responder a la reestructuración de la deuda, la reducción del déficit y la reactivación de la economía. Y el cómo está incluido
en la lógica que ustedes plantean, don Roberto? El cómo nosotros no lo planteamos, Randall. Nosotros lo que hacemos es una plataforma para darle voz a la gente. Cuando estamos hablando del papel de doña Pilar aquí, es el poder de convocatoria, el carisma que tiene ella para llamar la atención y para que mucha gente esté enfocada en lo que estamos diciendo. Y sí, en el cómo, don Eliezer da una parte, don Alberto da una parte, don Gerardo da una parte, y si seguís la campaña, lo que viene en los próximos días, vas a estar recibiendo información muy precisa y muy concreta de qué es lo que ellos proponen desde esta plataforma que es el Demo Lab. Pero el Demo Lab no está diciendo hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Está convocando a la ciudadanía a participar, a dar su opinión, por supuesto sustentada en expertos, ¿verdad? No es armar una mejenga donde juegan los profesionales y juegan el fútbol de la calle todos juntos, sino que la gente entienda, que se informe, que conozca a partir de estas opiniones muy calificadas y así ojalá se involucre en el llamado a los diputados para hacer algo, para que de verdad la gente lo empiece a pedir a gritos, que hagamos lo que corresponde. Don Roberto, la gente lo que dice es que Demolab y la gente que sale en el video es de derecha. ¿A usted qué le parece eso? Porque si yo empiezo a contar y yo digo, Eliezer, derecha, claramente. Alberto, derecha, claramente. Gerardo Corrales, derecha, clarísimamente. Otón, digamos que uno podría ponerlo centro-izquierda, pero tiene algunas ideas económicas de derecha. ¿Ustedes cómo reciben eso de son un grupo derechista que quiere imponer su agenda? Son un grupo de 4 profesionales altamente calificados que van desde la socialdemocracia hasta el liberalismo, pasando por el social cristianismo en medio, que están expresando la forma como ellos creen que esto se debe solucionar. Si, por decir cualquier cosa, si el diputado Villalta o alguien de su partido, yo invito a Jonathan Acuña, a Gerardo Hernández, si alguien quiere venir a expresar su opinión al respecto, va a ser igualmente bienvenido. Es una plataforma para informar a la gente de lo que piensan los expertos y que con base en eso tomen decisiones de cómo quieren incidir en lo que viene. Y por supuesto, otra vez dirigido a los diputados, dirigidos al gobierno. Y sobre todo el llamado de hagamos algo es para que no se postergue, Randall. Yo tengo horror de que este gobierno haga alguna cosa muy pequeñita y después se quede, entramos en el proceso electoral y entonces nos atrasamos 1 año y medio en la solución de problemas que tenemos ahora a la mano y que es urgente y esencial que abordemos. Yo creo que todos coincidimos, más allá de ustedes, nosotros, de Molab, o sea, todos coincidimos en que hay un sentido, bueno, todos no, ahí falta el gobierno, de que hay sentido de urgencia, ¿verdad? Pero el gobierno pareciera que no. Doña Pilar, ¿cómo le salió, digamos, desde el tema de la estrategia, desde el buen uso de la palabra, digamos, de decir, ok, vamos a llamar la atención porque vamos a generar convocatoria para traer esas ideas fundadas a la mesa de discusión, pero resulta que después de 2 días la gente lo que dice es, a Pilar se le cayeron las medallas, se le cayeron las medallas metiendo a Otón Solís, le está haciendo la campaña a Otón Solís, lo que ya le pregunté, seguro quiere ser diputada, y entonces no se habla del contenido, bien que mal, ni de las propuestas, sino de la forma, de video, de Otón. ¿Qué le parece? Vea, Randall, me da lástima, porque en realidad el fondo es mucho más interesante que la forma. Que me digan, no, es que ya seguro Pilar va a estar en el PAC, o va a ser candidata, o está haciendo una mancuerna con Otón Solís. Nada que ver, Randall, usted me conoce muy bien, yo tengo 40 años de trayectoria periodística. Si a mí me hubiera dado la gana de meterme en política antes, me hubiera metido y posiblemente hubiera tenido muy buenos puestos. No es lo mío. Pero para contestar un poco a su pregunta, esto del diputómetro a mí me parece una cosa genial. ¿Qué significa, Randall? Vamos a prender los reflectores sobre los diputados y le vamos a decir a usted y a la ciudadanía quiénes son los diputados responsables, quiénes son los vagos, quiénes son los que proponen buenas ideas, quiénes son los que suelen salirse del plenario cada vez que se va a hacer una votación para no comprometerse, quiénes son los que están bla, bla, bla y no dicen nada, quiénes son los que llevan realmente propuestas interesantes y propuestas que van a sacar al país adelante. Por primera vez en la historia, Randall, por primera vez en la historia, que yo me acuerde, los diputados van a tener un reflector y vamos a poderle decir a la ciudadanía, este es el diputado patriota
y este es el diputado traidor. Este es el diputado que se preocupa por Costa Rica y este es el diputado que lo único que quiere es rédito para su partido y para la próxima elección. Entonces, Randall, si no hacemos nada, ¿qué va a pasar? El país se va a ir por el despeñadero, es que la gente no cree. Pero Randall, ¿cómo vamos a pagar una deuda de 47 mil millones de dólares? A ver, cuénteme. ¿Cómo vamos a lograr convencer a la gente que nos puede prestar plata en el mundo que nos trate igual que Panamá, a 2% el crédito y a Costa Rica al 8%? Porque no confían en Costa Rica, porque no nos estamos ordenando, porque no estamos bajando nuestros gastos y porque no nos estamos comprometiendo a tener un presupuesto equilibrado. Entonces, yo no quiero eso para mis hijos, Randall. Yo tengo 3 hijos y 5 nietos, ya yo soy la vieja del grupo, ¿me entiendes? Pero quiero a Costa Rica y Costa Rica no merece lo que estamos viviendo. No hay derecho que porque el Poder Ejecutivo y los diputados no asumen su responsabilidad, nos van a tirar al despeñadero. No, señor. Entonces los ciudadanos tenemos que alzar la voz para que hagan lo que tienen que hacer. Para eso los elegimos. Hablando de la medición de diputados, efectivamente en Costa Rica no ha habido, digamos, una experiencia parecida, más allá de unas, digamos, muy pequeñas, como Oscar Campos, que es una cosa que se llama el diputado 58, o Coalición, que en algún momento intentó marcar 1 a 1 a los diputados, pero realmente no hay un esfuerzo metodológico. Yo soy uno de los que ha peleado durante las últimas semanas en que los diputados deberían estar en el foco de esta discusión, porque finalmente son los que van a decidir. Y si hay desarrollo en otros países de la vigilancia de sus congresistas, de sus senadores, del trabajo que hacen. Y la duda que me surge, doña Pilar, es cómo se mide eso, porque yo ayer pensaba, no sé, yo conozco a los 57 diputados, hay unos que han presentado un montón de proyectos, y realmente, con todo respeto, ese montón de proyectos servirá 1 o 2, y los otros no tienen ninguna importancia. Y hay otros que no han presentado muchos, pero los pocos que han presentado son o de mucho peso o generan un control político realmente muy fuerte. Y yo realmente entré en esa discrepancia de decir, bueno, está bien, los medimos, genial, porque la transparencia y la medición es importante, pero ¿qué elementos definimos para medir si un diputado es bueno o malo, si es eficiente o no, o si es traidor o no es traidor? ¿Cómo se desarrolla metodológicamente? Eso se lo va a contestar Álvaro, porque eso no lo hemos inventado nosotros ni lo ha inventado Demolab, eso ya existe en el mundo. Entonces me gustaría que Álvaro le explicara cómo es la metodología y cómo se va a medir. Don Álvaro. Don Randall, primero que todo, sobre su comentario de que si somos una organización de derecha, a mí me causa demasiada risa porque en las redes sociales ayer y antier nos han catalogado como el PAC 2.0, coalición nueva, la nueva coalición. Y quiero primero que todo aprovechar para desmentir eso. Nosotros no somos el PAC, yo no voté por el PAC, he colaborado con el PAC y con muchos partidos políticos durante mi trayectoria profesional y lo seguiré haciendo porque es mi deber como ciudadano y por mi responsabilidad, por lo que estudié, dar la ciencia, los datos y el conocimiento y las metodologías para quien sea que esté en la oficina del presidente. Nosotros respetamos la institucionalidad democrática y la oficina del presidente. Eso por un lado. Segundo, esto es una fundación sin fines de lucro y es creada para que los costarricenses participen. Y espero que, más bien, le agradezco por esta oportunidad porque este es el periodismo que necesitamos en este momento. Que traiga también las voces de los ciudadanos a la mesa y que pongamos el reflector en el proceso de toma de decisiones. Y con esto paso al diputómetro. ¿Cuál es el reflector en el proceso de las tomas de decisiones que necesitamos? Costa Rica tenemos un sistema de elección de diputados bastante abstracto, es decir, nosotros votamos por papeletas y votamos por grupos que a veces ni siquiera conocemos de dónde son, de dónde vienen, cuál es su preparación, si realmente están capacitados para llevar a una función legislativa. Hay una iniciativa, don Randall, que se llama Poder Ciudadano ya, de doña Abril Gurdienco y de otros tecnócratas, que es sumamente relevante y es sumamente importante cambiar esos procesos de elección de diputados. Como no se puede o no se ha hecho por diversas razones, la alternativa que es crear un mecanismo de participación ciudadana, en este caso el diputómetro, para que los ciudadanos se puedan informar de varias cosas. La primera, cómo están votando los diputados, en qué proyectos. La segunda, si hay filibusterismo, si están faltando las sesiones, si están pateando la bola. La tercera, si están realmente enfocados en los temas de enfoque de nuestra campaña, que se llama Hagamos Algo, que los temas de enfoque son 3 muy sencillos, que es la crisis fiscal, la crisis de deuda y la reactivación económica, que don Roberto puede hablar de eso con muchísimos criterios técnicos. Y finalmente,
que podamos ver si están trabajando en coalición, si están trabajando de forma individual, si realmente están siendo diputados serios. Doña Pilar esta mañana comentaba que ella respeta mucho, por ejemplo, al diputado Villalta, porque es un diputado serio y que ha trabajado en propuestas serias y colaborativas, al igual que respeta al diputado Otto Guevara, que también es un diputado serio y que ha sido muy efectivo, aunque tenga sus causas judiciales abiertas y procesos abiertos. Los dos son diputados muy buenos. Cada quien comulga con sus diferentes ideologías. Nosotros aquí nuestra ideología es la democracia, el diálogo, la ejecución. Entonces, ¿cómo hacemos para que los costarricenses se den cuenta de esas percepciones, de esos procesos? Bueno, creando unas métricas que ya existen en otros parlamentos, en Finlandia, en Inglaterra, en otros gobiernos locales a nivel latinoamericano, en consejos municipales, etcétera, y buscar cómo tropicalizarlas a la realidad costarricense para poder medir ese desempeño de los diputados. Y nosotros, a través de las tecnologías digitales de información, de las redes sociales, del arte, del teatro, de la música, llevarle a los ciudadanos esas métricas de esos diputados para que se den cuenta que es lo que están haciendo. Es una herramienta de transparencia, de rendición de cuentas y además para poner el reflector a esos problemas. Por último, Álvaro, perdón, ¿y cuándo lo podrían tener listo? El diputómetro ya tenemos listo el hardware, ¿verdad? Vamos a tener una pantalla digital, vamos a tener un landing page que ya está abierto. En este momento estamos finalizando las métricas porque es un prototipo. El prototipo tiene que ir iterándose en el tiempo para que quede un diputómetro real. Entonces estamos trabajando con expertos locales e internacionales para poder lanzar el primer prototipo. Nosotros esperamos tener esto en los próximos 30 días, ya los primeros prototipos, y en este momento, de hecho, ya hicimos un llamado a los diputados para que sepan en lo que estamos y haciéndoles un llamado a la acción para que sean parte también del proceso de diseño. Cuando uno hace un análisis cuantitativo o cualitativo, como el que se hace, digamos, a través del diputómetro, uno establece cierto control para los sesgos, ¿verdad? Digamos, los sesgos estadísticos y en algunas ocasiones también las categorías cuando mide lo cualitativo. ¿Cómo establecer, digamos, mediciones? La objetividad completa no existe, pero digamos, mediciones que disminuyan ese sesgo con algunas palabras que claramente son muy amplias. Es decir, por ejemplo, cuando uno dice un diputado serio, bueno, medir si un diputado es serio no, eso es muy difícil, porque depende del concepto de seriedad que le dé uno, lo que ocupe. Cuando uno dice filibusterismo, porque entonces uno puede decir, mira, es que presentaron 100 mociones para bloquearla, o uno puede decir, bueno, presentaron 100 mociones para mejorar un desastre, lo que decía ahora doña Pilar, traidores. Bueno, ¿traidores a quién? ¿A la idea de quién? Es como un concepto muy general que realmente yo estoy muy expectante de cómo van a lograr convertirlo, Álvaro, en una medición, digamos, cuantitativa y cualitativa seria del desempeño de los diputados. ¿Me permite, Randall, intervenir aquí un segundo? Vea, Roberto, usted mismo acaba de contestar su pregunta en un sentido, pero el diputado Randall Rivera presentó 100 mociones. El diputado Randall Rivera en este otro proyecto lo propuso para 208 bis. El diputado Randall Rivera se ausentó de estas votaciones. El diputado Randall Rivera participó en estas comisiones. En otras palabras, hay medidas que son puramente objetivas que le permiten a uno hacer un perfil bastante completo de las actitudes del diputado frente a cada proyecto de ley, tanto en la comisión como a la hora de ir al plenario. Y con solo marcar las cosas que son totalmente objetivas, presencia, ausencia, mociones, propuestas y demás, yo puedo hacer un perfil y entender bastante bien qué siente este diputado, si lo está bloqueando o no. Si toma acciones de bloqueo y demás, va a ser muy notable. Entonces yo no le quiero decir al ciudadano Álvaro, piense mal de Randall Rivera. Yo le voy a decir, Randall Rivera, cuando se discutieron estos 3 proyectos esenciales para la deuda, se ausentó. Randall Rivera, cuando se presentaron estos proyectos relativos al empleo público, metió 500 mociones y ya cada uno va a hacer su juicio de valor con base en esa información objetiva. Me queda claro. El otro tema es el timing. Todos los 3 saben, por supuesto, que por primera vez en la historia, doña Pilar, el Poder Ejecutivo tendrá 8 meses de sesiones extraordinarias. Es decir, controlará lo que los diputados discutan. Y ustedes hacen un llamado doble, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, un presidente valiente, entiéndase, que mande a sesiones extraordinarias los proyectos necesarios con los fines que ustedes buscan, ¿ok? Acompañado de 38 votos para garantizar esa aprobación. Si no pasa,
digamos, si no logramos un éxito, digamos, en esa narrativa, ¿de quién es culpa? Porque yo entiendo que aunque haya negociaciones en la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo en estos 8 meses tiene un control pleno de la agenda. Y aquí va una crítica constructiva. Creo que han dejado de lado un poco el trabajo de los ministros, porque yo celebro el diputómetro, pero también me falta el ministrómetro, que es el que coordina con el presidente la agenda de extraordinarias que va a la Asamblea Legislativa. Doña Pilar, ¿a usted qué le parece? Es cierto eso que usted dice totalmente, ¿verdad? El Ejecutivo va a tener el control sobre la agenda, pero vea que tenemos una Asamblea Legislativa que yo veo que ha tenido visos de responsabilidad patriótica. Por ejemplo, el presidente dice, ok, no manda el proyecto para reducir los gastos, ¿verdad? Los enormes, gigantescos gastos públicos que tenemos, ¿verdad? Sin embargo, ya los diputados le dijeron, ok, entonces no manda este proyecto, perfecto. No le vamos a aprobar más empréstitos, señor presidente. ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿De dónde va a sacar la plata para pagarle a su gigantesco y elefantiásico aparato público? Entonces, si bien el presidente tiene control sobre la agenda, los diputados tienen el control sobre la luz verde o la luz roja. Entonces, ya le dijo al presidente, ojo, le pongo la luz roja, si se quiere más empréstitos, no se los vamos a aprobar. Entonces, ¿qué hace con eso? De alguna manera obliga al Ejecutivo a presentar los proyectos que los diputados consideran que son importantes para el país. Entonces, yo creo que este va a ser un juego muy interesante, Randall, muy interesante. 8 meses de un toma y daca, de un semáforo en rojo y un semáforo en verde, y el presidente va a tener que jugar inteligentemente si quiere avanzar en sus proyectos. Y con una gran barra de ciudadanos y de expertos utilizando esta plataforma para decir lo que quieren, pidiendo, ojalá, como para usar nuestra expresión, pidiendo a gritos, queremos reducción del gasto, queremos eliminación de duplicidades institucionales, y que eso se exprese. Yo confío en esta Asamblea Legislativa mucho más que en otras del pasado. Esta Asamblea del Estado de la Nación acaba de reportar que es la más eficiente y productiva de los últimos 40 años. Eso es maravilloso. Y realmente yo tengo la expectativa de que no es tanto presión como apoyo lo que les vamos a estar dando con esta campaña para que el Ejecutivo de verdad ponga pues las castañas en el fuego, por decirlo de alguna forma. Yo creo que este gobierno tiene una particularidad, doña Pilar, ya lo doy la palabra, y es que los ministros tienen mucho poder. Y uno dirá, ¿cómo que los ministros tienen mucho poder? Sí, porque es que resulta que de un momento a otro al ministro de Hacienda se le ocurre que no va a decir si vamos a ir a la FMI o no, ¿verdad? Y entonces, bueno, es una decisión del ministro de Hacienda, o al ministro de Salud se le ocurren ciertas medidas y santa palabra. ¿Qué le parece esto? Y agrégueme lo que quería agregarme, pero ¿qué le parece esto del ministrómetro? Porque es que también me queda como una pata del banco ahí vacía. Yo haría un ministrómetro, un presidentómetro, ¿verdad? Porque, vea, Randall, o sea, la ley del empleo público, que es tan importante y tan urgente para el país, pero tanto la Contraloría como diversos expertos en legislación laboral han dicho, vea, eso que tienen sobre la mesa es un mamarracho, literalmente. ¿Y por qué es un mamarracho? Porque no va a ayudar a bajar el gasto público y porque permite que se sigan presentando convenciones colectivas. Entonces vamos a seguir con todas las gollerías, vamos a seguir con todos los privilegios y no vamos a lograr el objetivo primario de ese proyecto de ley. ¿Cuál es? Ordenar nuestros salarios en el sector público, que sean competitivos y que sean justos, pero terminar con todos los que son abusivos. Entonces, ¿de qué sirve? Los congresistas pueden tener la mejor de las intenciones, pero si van a aprobar un mamarracho, el país no va a ganar nada. Yo tengo, además, vamos a ver, yo soy también el primero que busca la responsabilización de las decisiones políticas. Y cuando uno pasa por ser crítico de estas situaciones, y doña Pilar, pues por supuesto que toda su carrera ha sido así, uno dice, bueno, aquí estamos responsabilizando y me parece perfecto, 57 almas en la Asamblea Legislativa, buenísimo. Estamos responsabilizando al presidente, buenísimo. Ya les conté que me hacían falta los ministros, ¿ok? Pero ¿saben quiénes a mí me hacen falta? Ese montón de 300 puestos más o menos que nombra el Poder Ejecutivo, que controlan sin tener ese foco mediático los presupuestos y cómo caminan las instituciones. Es decir, hoy mismo
hemos visto en la portada del diario La Nación el poder que tiene un asesor de contratación en la Caja Costarricense de Seguro Social que ha sido investigado eternamente además por irregularidades y sigue contratando. Entonces, entiendo el foco ahí y lo celebro realmente, pero tal vez, don Álvaro, podría establecerse un nuevo foco o un foco adicional respecto a ese montón de funcionarios que tienen poder, que inciden en los presupuestos, que inciden en las decisiones, pero que nunca dan la cara, don Álvaro. Don Randall, estamos de acuerdo y ya mismo voy a entrar en ese punto. Es importante medir el desempeño de la administración pública. Y si la misma administración pública no lo está haciendo, le toca a la sociedad civil organizada, como somos nosotros, una fundación con un centro de pensamiento. Y eso es lo que estamos proponiendo. No es una cacería bruja, al contrario, es edificar y enaltecer a los buenos y poner un reflector a las cosas que se están haciendo mal. Por supuesto, no tenemos en este momento los recursos para tener un ministrómetro y un presidentómetro, porque ahora no tenemos nombre para eso en este momento. Y estamos empezando por prototipos, pero estoy completamente de acuerdo con usted que uno tiene que evolucionar a poder hacer métricas de desempeño para la administración pública en los diferentes procesos. Y estoy anuente y abierto, por supuesto, a escuchar no solo opiniones, pero de cómo ponerlo en marcha. Segundo, hay empleados públicos muy buenos. Yo he podido trabajar con muchos de ellos, excelentes. Profesores, policías, maestros, ministros, viceministros, que realmente están muy comprometidos. Como también los hay muy malos, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta en este momento? Es con los tres elementos de hallamos algo, es el nombre del proyecto, y tiene tres elementos, que es la información que mencionaba don Roberto, que viene de diferentes voces, con criterios en política pública y en economía, para que la ciudadanía se informe de la gravedad fiscal, de deuda y de reactivación económica que viene. Eso mediante casi que un show de Netflix, ¿verdad? Donde van a venir las diferentes cápsulas, así la ciudadanía se invita a participar. El segundo es con el diputómetro y el tercero es con el muro de los valientes. Pero eso no es el DemoLab. El DemoLab, esto es un proyecto de los tantos que tenemos que se llama Hagamos Algo. También nosotros tenemos proyectos de participación ciudadana en el teatro, en el arte, en la cultura. Tenemos investigación empírica científica con varias de las mejores universidades del mundo en temas de estudios democráticos, de valores públicos, de alianzas público-privadas, experimentos. Por ejemplo, mi tesis fue un experimento de la Asamblea Legislativa que hice con don Roberto Artavia sobre las percepciones de las alianzas público-privadas y la mejora de la eficiencia de las contrataciones públicas. Y eso fue el primer proyecto de investigación que tuvimos. Y por último, tenemos hasta un proyecto de participación ciudadana para planeamiento urbano y cómo mejorar el espacio público de la sabana en los próximos 5 años a través de alianzas público-privadas. En resumen, Hagamos Algo es solo una pata de lo que hace la Fundación y en este momento es para ponerle el reflector en los puntos que tanto mencionaban Roberto como doña Pilar. Don Álvaro, Gus Marín le pregunta en Facebook si ustedes estarían dispuestos, cuando digo ustedes me refiero a DemoLab, a transparentar las donaciones. Yo me metí a la página de ustedes y me pareció muy interesante porque uno incluso puede donar por PayPal, pero si ustedes estarían de acuerdo o anuentes a transparentar esas donaciones, es decir, aquí están las donaciones que recibimos este año. Por supuesto, como fundación y como organización sin fines de lucro, nuestra reportería, que estamos entrando a la segunda etapa de nuestro segundo año, va a ser abierta y transparente para todas las personas en nuestras plataformas. Doña Pilar, cuando uno estudia la historia nacional, don Roberto, perdón, me quería decir algo. No, en este tema de las donaciones va a ser muy interesante por algo que Álvaro mencionó antes, porque sí, por ejemplo, la Fundación Viva Idea, que es la que yo presido, le hizo una donación de $10,000 al DemoLab este año. Pero lo más importante es que esa donación, que digamos es significativa, ¿verdad?, en el patrimonio de cualquier persona de este país, se ve de este tamaño, a la par de si ponerle valor a todo ese tiempo de donación de tiempo, de trabajos de campo universitario, de trabajo voluntario mío y de otras 130 y tantas personas, de personas que son profesores en universidades de prestigio en Estados Unidos que donan su tiempo. Y bueno, yo diría que somos una fundación millonaria sin un peso en caja y que las donaciones locales que recibimos son absolutamente insignificantes comparadas con lo que estamos recibiendo en voluntariado real. Yo estoy de acuerdo, pero ¿sabe una cosa? Es que en los últimos 15 años la política ha aprendido algo que a mí a veces me disgusta un poco y es el sospechómetro eterno. Sí, claro. Y entonces con el fin de que no genere ruido, digamos, yo preferiría, se lo estoy sincero,
entendiendo que digamos, de todo lo que en valor no monetario representa el esfuerzo que hacen, para matar eso de una vez, todas las habladas de una vez, transparentar eso. No, totalmente de acuerdo. Ponemos la lista de los donantes sin ningún problema. Lo que te digo es que a la par vamos a poner también la lista de todos los costarricenses y extranjeros que han donado muchísimo más, porque cuando veas la cantidad de trabajo y productos vas a decir, ¿y cómo pagaron eso con 10 pesos? No fue con 10 pesos, fue con millones donados en tiempo y cariño de un montón de personas. Con muchas personas, muchos principalmente son jóvenes. El promedio de edad de nuestra fundación es de 23 años. En este momento hay muchos estudiantes y recién graduados que están sin empleo, que están siendo parte de los programas de voluntariado de la fundación. Yo quería agregar algún punto que usted dijo, y disculpe que lo interrumpa, y es que en Costa Rica, el Latirobarómetro es una medición de la confianza en América Latina. Costa Rica aparece como uno de los países que menos confían los ciudadanos los unos en los otros. O sea, hay un problema de desconfianza que erosiona nuestra democracia. Siempre existe una democracia, en una democracia saludable, la moneda de cambio es la confianza, y nosotros no confiamos los unos en los otros según las mediciones estadísticas. Es decir, estamos a las puertas de un gran problema de diálogo, de comunicación multisectorial y de toma de decisiones. Y finalmente, don Randall, algo que es importante recalcar, no es solo la erosión en la confianza entre nosotros mismos y los ciudadanos, sino también es la participación ciudadana, porque no es solo votar cada 4 años. La participación ciudadana es estar activo en los clubes de leones, en los Boy Scouts, en las comunidades, en los diferentes proyectos para conocer a los vecinos. Está bien, estamos en una pandemia y tenemos que reinventar las formas de colaborar y de dialogar, porque en este momento inclusive esta entrevista la tenemos por Zoom, pero eso es parte de lo que hace la fundación. Y a mayor desconfianza y a mayor erosión del contrato social, pues creo que es todavía más importante que apoyemos estas iniciativas de participación ciudadana. Pilar, lo que quería plantearle es cómo hemos minimizado a nivel nacional y en el mundo, por supuesto, pensar. Pensar me refiero a analizar las cosas que están pasando más allá de un diagnóstico. Y entonces nosotros vemos como un montón de avances sociales y políticos que tuvimos, por ejemplo, en la década de los 40 y 50, surgieron de un centro de estudio de los problemas nacionales. Usted llega a Washington, yo no conozco Washington, pero uno está en Washington y hay un montón de think tanks, es decir, y todo el mundo piensa qué hacer. Y entonces aquí surge Demolab y entonces dice, es un centro de pensamiento, ¿verdad? Y resulta que aquí no es tan común que nos paremos a pensar, doña Pilar, ¿cómo nos hace falta pensar en soluciones? Es que Randall, por eso justamente lo que usted está diciendo, yo siento que se nos acabó la gasolina en todas esas maravillosas obras de impulso social que se hicieron en Costa Rica después de la Revolución del 48. La creación de la Universidad de Costa Rica, el Seguro Social, el Código de Trabajo, etcétera, etcétera. Pero se nos acabó la gasolina. No reinventamos la Costa Rica, digamos, de finales del siglo pasado y de estos 20 años ya de este siglo. Y eso es lo que nos ha faltado. ¿Pero por qué? Un poco por lo que decía Álvaro, Randall. Hemos deteriorado de una manera impresionante la confianza que nos tenemos. Entonces, si Randall Rivera dice algo, no, ese es un hijuetal del Partido Liberación. Y si Francisco dice, ese es otro hijuetal del Partido de la Unidad y lo único que quiere es esto. No. ¿Por qué? Si todos el país donde vivimos se llama Costa Rica, es como nuestro barco. Y dentro de nuestro barco, Randall, hay buenas ideas que surgen de los partidos de derecha, de izquierda, de centro y todo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Y creo que las redes sociales pueden haber contribuido mucho en eso. Porque en las redes sociales usted se rodea de la gente que piensa como usted. Entonces, deja de escuchar a la gente que no piensa como usted y que le puede enseñar muchas cosas buenas. Entonces, lo que está tratando de hacer Demolab, Álvaro, en este caso, es justamente tengamos confianza en que los grupos que están interesados en sacar a Costa Rica adelante están interesados en sacar a Costa Rica adelante. No quieren un puesto político, no quieren hacerse millonarios. Volvámonos a escuchar, Randall. Volvámonos a escuchar para que Costa Rica pueda salir adelante. Es que ¿por qué la gente no ve y por qué el gobierno ha querido a propósito minimizar la gravedad de la situación económica que tenemos? No entiendo, no sé.
Lo que se me ocurre es lo que dicen muchos por ahí, pero no me consta, no sé, don Roberto lo puede decir mucho mejor que yo, es que han calculado que con ciertas medidas chiquiticas y con ciertos paliativos y con curitas y con inyeccioncitas pueden llegar a mayo del 22 y que le estalle la bomba al presidente o la presidenta que llegue en el 22. No sé, don Roberto, qué piensa usted, pero algo estamos haciendo mal, porque el país está cada vez peor, Randall. Y entonces, si los ciudadanos no levantamos la voz, ¿quién va a arreglar esto? Si el Ejecutivo se lavó las manos y el Legislativo, bueno, vamos a ver si con los reflectores prendidos quieren realmente enfrentar al toro por los cuernos o no. A ese fenómeno de las redes sociales yo le llamo la trampa del algoritmo, cuando usted cree que todo el mundo piensa igual que usted porque el algoritmo le mide sus gustos. Hoy el programa es más corto, necesito ir a una pausa y si ustedes lo notaron, establecí la entrevista de una manera en que pudiera abarcar las suspicacias que había con la forma para caer en el fondo del tema, pero necesito hacer una pregunta de forma antes de salir a la pausa, doña Pilar. Otón Solís, ¿cómo consiguieron que Otón Solís hablara, si él dice, o don Roberto, que ahí me levantó la mano, que normalmente no habla, pero que además es un líder político? Yo lo tengo muy claro, lo respeto muchísimo a don Otón, pero también ha sido el garante ético mudo del gobierno, y cuando digo mudo es porque nadie sabe qué opina de los temas éticos del gobierno. ¿Cómo lograron que hablara y cuánto ruido les ha hecho, don Roberto? Randall, a ver, primero que todo, don Otón Solís es una persona que tiene una consistencia a través del tiempo que a mí me impresiona. Si usted se pone a pensar, lo que dice Otón Solís en el video es el proyecto Cerrar, es la eliminación de las duplicidades y usa el ejemplo de las 3 instituciones en vivienda que lo ha usado como por 10 años, que yo recuerde. Es una persona que ciertamente representa, digamos, ese centro izquierda del que usted hablaba y que nos amplía el espectro. Y sobre todo es una persona que viene de lo más profundo. Él es la raíz del PAC. Entonces, para mí, la presencia de don Otón es absolutamente esencial, porque es una persona que siempre dice la verdad. Y ¿sabe qué es lo que me ha causado una risa terrible en esto? El horror que le tienen, porque donde apareció otra vez, todo el mundo dijo, viene de candidato y empezaron a correr por todo lado. Don Otón no se va a lanzar. Acuérdese que él dijo que solo si Dios se lo pedía directamente, y lo dijo sabiendo que Dios no se lo va a pedir directamente, de manera que no va a ser candidato. Así que pueden descansar tranquilos todos de que don Otón no está en esto en una carrera electoral. Está en esto porque es un ciudadano preocupado, y en este caso un ciudadano que aporta muchísimo por el origen de su relación con el PAC y porque muestra una consistencia en el tema que ya trasciende por lo menos 2 gobiernos. Permítanme ir a la pausa. Yo siempre le pido a los invitados que escojan una canción, pero hoy no lo haré. ¿Saben por qué? Porque quiero aprovechar los minutos que tendría la canción para darle un minuto a cada uno para cerrar con algo de fondo. Entonces permítanme ir a la pausa y regreso para darles un minuto a cada uno para cerrar el programa de hoy. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Una de la tarde con 31 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Nos pasamos unos minutitos, pero voy a darle un minuto a cada uno de los invitados. Nada más les iba a decir, por si alguno quiere tomarlo en consideración en el cierre, estaba leyendo algunos comentarios, particularmente ahora, y hay varias gente, no mucha, pero hay varias gente que dice que lo que generó cierto ruido es incluir a figuras que tienen color político. Digo, no solo Otón Solís, que claramente es PAC, por supuesto, pero por ejemplo Gerardo Corrales, que es claramente liberacionista, Eli Feinstein, que va a ser candidato presidencial, y que eso le generó algún ruido, por si alguno quiere referirse. Voy a empezar al contrario de como los presenté. Don Álvaro, un minuto de cierre. ¿Por qué la gente debería confiar en Demolab y qué es lo que buscan y qué esperan? Don Randall, el Demolab es una fundación sin fines de lucro. No somos un partido político,
no recibimos ni nunca vamos a recibir un centavo en ningún partido político. Somos un grupo, la gran mayoría de jóvenes, que estamos preocupados por la realidad del país, por hacia dónde vamos, porque estamos cerca de recibir y heredar un país quebrado. Nuestro rol como una ciudadanía activa, participante y que se quiere informar, es escuchar las voces de todas las personas posibles, sin importar de qué partido político vengan. Y ese fue el primer ejercicio que hicimos durante este proceso. Nosotros nos vamos a enfocar las próximas semanas en involucrar a la mayoría de los ciudadanos posibles. No somos una coalición política, no nos vamos a aliar con ningún partido político. Al contrario, queremos estar constantemente en el tiempo, poniendo la presión y el reflector en las posiciones que necesitemos en el momento que se dé por la coyuntura actual. Es decir, los problemas de ahora no van a ser los mismos que tengamos en 10 años, pero la Fundación va a estar ahí siempre articulando y procesando eso. Finalmente, yo en lo personal, yo le hago un llamado a los jóvenes. Yo vengo de clase media, me ha costado con mucho esfuerzo y muchas becas poder estudiar y estar en el país que nos heredaron nuestros abuelos y nuestros padres fundadores, un país de acuerdos, de concordia y de alianzas. Yo le hago un llamado a los jóvenes a que se involucren y participen, porque no es justo que recibamos y heredemos un país quebrado. Don Álvaro, muchas gracias por haberme acompañado hoy. Don Randall, un honor, realmente. Gracias por el espacio. Don Roberto, no sé si quisiera referirse a esto que señalé del ruido que les podría generar alguna gente política o con color político, pero dentro de este primer esfuerzo, del primer paso de la estrategia, ¿cómo siente usted que les ha ido? ¿Siente que se equivocaron en algo de estrategia arrancando, don Roberto? A ver, contesto las dos cosas y después me das 10 segundos para mi cierre. En primer lugar, yo creo que nos ha ido bien. El inicio de una campaña lo que busca es visibilidad y esta ciertamente lo ha tenido. Claro que tenemos que ahora mandar el mensaje y por eso agradecemos mucho esta y otras entrevistas y oportunidades que hemos tenido de aclarar cuál es el propósito, el fondo de esto, porque sí, los ticos somos muy dados a concentrarnos en la forma y eso fue lo que ocurrió. Se levantó el sospechómetro, para usar tu término, y empezaron a haber candidatos por todo lado. Pero bueno, yo creo que lo hemos venido aclarando y que ahora tal vez nos podemos concentrar en el fondo, que es exigir, hacer barra lo que corresponda en la Asamblea Legislativa para que avance la agenda que tiene que avanzar y poner suficiente presión en el Poder Ejecutivo para que los proyectos importantes ni se queden de últimos ni se dejen de llevar. Falta todavía una ley de empleo público que merezca el nombre, una reforma de empleo público que merezca el nombre, y falta todavía el compromiso de presentar una propuesta bien estructurada al Fondo Monetario. Y eso es parte de la presión que queremos levantar. En temas de los invitados, yo creo que tiene que ver con tres cosas, Randall, y por eso me hace mucha gracia el sospechómetro. Don Eliezer, don Alberto, don Gerardo y don Otón son personas a las que tenemos acceso. Es tan fácil como eso, por diferentes razones, ¿verdad? Yo he trabajado con Otón en el Acuerdo Nacional, si usted recuerda. Alberto Trejos y yo obviamente tenemos contacto por el INCAE. Con Eliezer me une una amistad donde ahora estamos estudiando problemas del país, precisamente pensando en la campaña que viene, no que lo estoy apoyando a él particularmente, sino viendo cuáles son los problemas que todos los políticos nacionales deben abordar hacia el frente. Gerardo Corrales es graduado del INCAE, pero además es la persona que en la mesa de diálogo sustentó todo con datos. Fue un honor tenerlo ahí y sustentar todas sus posiciones. Entonces yo creo que llevamos gente que puede compartir su conocimiento y que representa una escala política sumamente interesante. Concuerdo con vos en que nos faltó alguien un poquito más a la izquierda, pero bueno, fue un asunto de acceso y de premura, porque se nos venía el 1 de diciembre y el inicio de las sesiones y no podíamos seguir postergando el asunto. Don Roberto, muchas gracias por habernos acompañado. A vos las gracias, Randall. Siempre es un gusto. Ya llevo 2, así que son 2 gustos ya. Y además con una buena noticia. Aquí en mi casa hacemos los mejores chiles rellenos, así que podemos hacer un intercambio ahí para probar. Encantado. Y mi mamá ya me oyó, ahora me escribió que un día eso, está bien, un día eso te hago chiles rellenos. Doña Pilar, yo sé que usted ha recibido críticas del 13% de la población. Y cuando digo el 13% es porque es muy fácil para mí establecer el 13% de empleados públicos versus el 87% de empleados privados. Pero realmente nunca había visto un ataque tan fuerte en redes sociales hacia usted como lo he visto en los últimos 2 días.
valió la pena, vale la pena. Efectivamente estamos súper concentrados en las formas. Valió la pena generar ese ruido ahora que sigue. ¿Tiene el micrófono apagado, doña Pilar? Claro que valió la pena, porque ¿cuál es la idea de esta campaña, Randall? La idea esencial de esta campaña es agarrar por los hombros a los ciudadanos y hacerles así, ¡ey! ¿Se está dando cuenta usted que nuestro país podría quebrar y que si quebramos y si no hacemos algo, todos nos vamos a perjudicar? Entonces, con críticas o con alabanzas, lo logramos, Randall, así que valió la pena. Y para contestar la pregunta, ¿cuál es el problema que los políticos opinen? Al final, nosotros, los periodistas o don Roberto, los especialistas, tenemos solo voz, pero ellos son los que toman la acción. ¿En manos de quién están las decisiones para salvar este país? ¿De los políticos o no? ¿O están en manos de los periodistas? ¿O están en manos de los funcionarios públicos? No. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo satanizamos? Entonces, Randall, yo lo que le quiero decir a la gente es, alce su voz, aprenda a escuchar a los que no piensan como usted, va a aprender mucho. Si usted se rodea solo de la gente que piensa como usted, va a ser como un robot ahí, ¿verdad? Y no. Es interesante escuchar a la gente que no piensa como uno. La otra cosa que les digo, hagamos algo y exijamos a los políticos, a quienes hemos llevado al poder, con mi voto o sin mi voto, a que hagan lo que tienen que hacer. Randall, yo no quiero que Costa Rica viva una crisis como la que vivimos en los años 80. Y me parece que duermo muy tranquila, porque lo logremos o no lo logremos, por lo menos alzamos la voz y lo advertimos. Ya, si los políticos lo van a hacer o no lo van a hacer, no tenemos poder sobre ellos. Pero yo me siento muy tranquila y valió la pena. Que si me atacaron muy duro, sí. Que si me dicen que se me cayeron las medallas, sí. El tiempo me va a dar la razón, Randall. El tiempo me va a dar la razón. Va a ver. Doña Pilar, muchas gracias por habernos acompañado, además. A usted. Randall, de verdad le agradecemos muchísimo este espacio. Gracias, es la 1:40. Yo le voy a entregar y agradecer a Esteban Arone, que es el productor del programa que sigue, que me dio 10 minutos de tiempo, ya sigue esta tarde, y después tendremos la transmisión entre Limón y Herediano. Hoy no hay tercera emisión de Noticia Monumental, así es que hasta luego y feliz tarde. Gracias.